Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de Embajadores por la Vacunación. Algunos de ustedes ya me conocen y para los que no me conocen, mi nombre es Anayu Yarko. Ustedes ya saben que esta es una comunidad en la que hablamos sobre la importancia de completar esquemas de vacunación. Y el día de hoy acompaña un gran amigo de Embajadores por la Vacunación, que seguramente ustedes ya conocen, porque él es toda una estrella de las redes sociales y un gran defensor de las vacunas y de la lactancia materna. Entonces, bueno, sin más preámbulos, bienvenido, doctor David Barreto. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues encantado de aquí acompañarlos. Desde la vez que se comunicaron conmigo y me invitaron, pues la verdad muy complacido, muy emocionado de platicar aquí con toda la gente que amablemente se reúne con nosotros esta mañana para platicar sobre vacunación y cómo completar los esquemas. Muchas gracias a todo el equipo. No, gracias a ti, doctor. Y bueno, antes de comenzar, ¿nos podrías platicar un poquito sobre ti para que nuestros amigos te conozcan más? Claro que sí, yo soy pediatra de formación, egresado del Hospital Juárez de México, orgullosamente juarista. Posteriormente hice la residencia de terapia intensiva en el Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, y me dediqué muchos años a la terapia intensiva en Centro Médico Nacional La Raza. También me he dedicado a la consulta privada, soy asesor de lactancia y bueno, actualmente también acabo de terminar un diplomado en nutrición clínica pediátrica. Y bueno, pues como bien lo comentabas, pues me gusta promover la vacunación porque creo que es el método más exitoso, científicamente comprobado para prevenir enfermedades graves. Y a mí me tocaron las dos extremos, ¿no? Tanto los niños que vacuno en el consultorio como los pacientitos que nos llegaban a terapia intensiva sin vacunas, ¿no? Entonces, por eso mi tarea es promover la vacunación a toda costa, igual que promover cosas saludables como la lactancia materna, como la alimentación saludable. Así es, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, amigos, váyanos mandando ya preguntas, todos sus comentarios. El doctor está aquí para apoyar. También apóyennos compartiendo este video para que podamos llegar a más personas. Y bueno, doctor, vamos a comenzar con algunas preguntas que nuestros amigos ya nos dejaron. La primera pregunta es, ¿dónde puedo conseguir la vacuna hexavalente? Bueno, la vacuna hexavalente, en general hay dos lugares donde las podemos conseguir. Podemos conseguirla en el sector salud, en cualquier centro de salud, sea ISSSTE, IMSS, servicios de Pemex. Es importante que todos sepamos que todos esos lugares, como es parte del esquema nacional de vacunación, no tienen por qué decirnos que no. Si nosotros acudimos con nuestra cartilla y nuestro bebé, nos tienen que brindar la vacuna. Por un tiempo también estuvo un poquito agotada en algunas regiones, pero seguramente poco a poco irá llegando. En cuanto al sector privado, también estuvo agotado un tiempo y bueno, ya está empezando a ver nuevamente en los consultorios. Así que no se desanimen, papás, si a sus hijos les hace falta hexavalente, pueden ya ir a acudir a los centros de salud cercanos. A veces sí hay que estarla buscando un poquito, pero creo que vale la pena, ¿no? Porque nos protege contra enfermedades que pueden ser potencialmente delicadas o graves. Así es, doctor. Eh, Afortunadamente en México, recordemos que el programa de vacunación es universal. Entonces, como bien decía ya el doctor, acudir a la vacunación sin ser derechohabientes y vamos, los pequeñitos, tiene otra pregunta. En México, mi unidad médica de salud no encuentra la vacuna pentavalente. ¿La vacuna hexavalente sustituye a la pentavalente? Sí, actualmente ya en el sector salud mexicano ya nos está aplicando vacuna pentavalente. Estamos empezando a aplicar la vacuna hexavalente y no tenga ningún pendiente con esta vacuna. Sustituye totalmente las vacunas que tengamos pendientes de pentavalente de nuestros hijos y además tiene el plus de que contiene una protección contra virus hepatitis B. Entonces, incluso le estamos ahorrando una punción a los bebitos. Vayan con toda tranquilidad, apliquen el hexavalente en lugar de penta para completar los esquemas de vacunación. Perfecto, doctor. Ya nos decía
algunas enfermedades contra las que protege la vacuna hexavalente, pero ¿cuáles son las otras enfermedades contra las que va a proteger a nuestros bebés? Sí, principalmente, bueno, hay distintas protecciones, ¿no? Nos protege contra poliomielitis, contra tosferina, difteria y tétanos, infecciones relacionadas con hemófilos influenza, que eso hay que aclarar este punto, ¿no? Que es bien importante, porque a veces los padres podrían pensar que es el virus de la influenza y no es así. Hemófilos es una bacteria que nos puede producir infecciones delicadas de oído, de vías respiratorias superiores, incluso hasta neumonía o meningitis. Pues no tiene nada que ver con la vacuna de la influenza y eso hay que dejarlo bien claro. Además contiene unas cepa, bueno, mejor dicho, la vacuna protectora contra hepatitis B. Entonces, todas esas enfermedades nos protege nuestra vacuna hexavalente. Perfecto, doctor. ¿Y a qué edad debemos de aplicar? Bueno, sé que hay dosis, que tenemos que completar todas las dosis y también todos los refuerzos, pero ¿a qué edad debemos de aplicarla? Normalmente las aplicamos a los 2 meses, a los 4, a los 6 y el refuerzo a los 18 meses. Esas son las fechas que originalmente están colocadas en nuestra cartilla nacional de vacunación. Excelente, muy bien. Ya lo escucharon, amigos, entonces tenemos que aplicarla a los 2, 4 y 6 meses y un refuerzo a los 18. Y como hemos platicado en otras ocasiones, es muy importante que para que una vacuna sea efectiva, apliquemos todas las dosis y todos los refuerzos de nuestros bebés. Entonces, vamos a revisar la cartilla, vamos a ver qué les falta y vamos a aplicarles esas vacunas. Entonces, doctor, bueno, nos preguntan con respecto a la pandemia. ¿Qué pasa si no llevo a mi bebé a vacunar durante la pandemia? Miren, es algo que yo siempre les recalco a los papás en el consultorio. A veces nosotros tenemos miedo de salir por la pandemia, pero salimos a otras cosas. Entonces, eso no está bien. Si nosotros tenemos que salir, vamos a salir por cosas primordiales y una de estas es la salud de nuestros hijos. Si tú vas a tu centro de salud, ve con tranquilidad, lleva a cabo las medidas de protección necesarias, cubrebocas para los adultos. Hay diferentes normatividades con respecto al uso de cubrebocas en menores de edad. Generalmente menores de 2 años no les ponemos cubrebocas. Mantenemos la distancia social, que eso es bien importante, por lo menos 1,5 metros de distancia entre los demás adultos. Y podemos acudir sin ningún problema a la aplicación de las vacunas. Los centros de salud tienen protocolos bien estrictos para mantener a nuestros hijos saludables igual que a nosotros, así que podemos aplicarlas. Vayan sin miedo. Es más peligroso tener el riesgo de sufrir una neumonía por neumococo o tener una complicación por alguna de las otras enfermedades. Entonces, yo les sugiero que puedan y quienes puedan y necesiten acudir, vayan con tranquilidad. Excelente, doctor. Entonces, bueno, vamos a salir para llevar a nuestros bebés a vacunar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es que podemos llevar a nuestros bebés de una forma segura a vacunarse? Pues yo les sugiero sobre todo que solamente acuda un adulto con el bebé, que nosotros llevemos puesto nuestro cubrebocas. Esto es algo bien importante. Todos los adultos debemos de colocarnos un cubrebocas que sea efectivo. Los niños que sean mayores de 2 años ya podrían utilizar un pequeño cubrebocas, aunque hay otra normatividad internacional que dice a partir de los 3 años. Muchos papás me dicen, oye, ¿qué tal servirán estas gorritas que tienen como caíditas de acetato? Bueno, pues si le podemos poner una y el niño lo tolera, no hay ningún problema, se lo pueden poner con la finalidad de estar más tranquilos, ¿no? No es necesario, la distancia social y el uso de cubrebocas del adulto podrían ser suficientes. Y lavado de manos, eso es bien importante antes de salir de casa, terminando la vacunación. Dejen también que les tomen la temperatura, esto es importantísimo porque hay que checar la temperatura tanto del adulto que entra al centro de salud como del niño que se va a vacunar. Checan signos vitales antes y después de la vacunación y no hay ningún problema. Vayan con la tranquilidad de que con estas medidas que son las esenciales durante esta pandemia, sus hijos van a estar bien y van a estar protegidos. Excelente, doctor. Y bueno, ahorita que nos comentabas esta parte del cubrebocas, se me ocurre, ¿por qué los bebés no pueden usar cubrebocas? Bueno, los bebés pequeños, cuando nosotros les colocamos el cubrebocas, pueden tener incremento de la resistencia a la entrada del aire a las vías respiratorias. Hay que recordar que el tamaño de las vías respiratorias de los bebés es muy pequeño. Incluso su tráquea puede llegar a medir menos de 1 centímetro. Entonces, igual las vías respiratorias superiores, no sabemos si ese bebé puede tener una rinitis o algún otro problema agregado a sus condiciones naturales, pero en sí,
incrementan la resistencia de la entrada de aire a la vía respiratoria, y eso es lo más importante, les cuesta más trabajo respirar. Hay que recordar que incluso los bebés menores de 6 meses son respiradores nasales totalmente, ¿no? Entonces, si uno les tapa la nariz, pues les cuesta todavía aún más trabajo, ¿no? Y pueden tener problemas para respirar durante el traslado. Hay gente que se traslada incluso hasta 1 hora a un centro de salud, ¿no? No estamos hablando de Ciudad de México, pero hay regiones en el país en donde sí tienen que hacer un largo viaje a veces para ir a vacunar a sus hijos. Entonces, la normatividad internacional dice que a partir de los 2 añitos de edad ya podrían usar su cubrebocas sin ningún problema. Además, obviamente, los menores de 2 años, en cuanto sienten el cubrebocas, pues se lo arrancan, ¿no? Entonces, ya a los 2 añitos, ya más o menos como que ya podemos, ¿cómo se dice?, platicar con ellos y enseñarles. Además, siempre les digo a los papás, los hijos siguen nuestro ejemplo. Si nuestros hijos nos ven con nuestro cubrebocas que vamos a salir, casi siempre se lo terminan poniendo. Entonces hay que tener la tranquilidad de darles un buen ejemplo y eso nos puede ayudar. Pero principalmente es eso, les cuesta trabajo respirar. Perfecto, doctor Timo. Y amigos, los invito a que sigan compartiendo este video para que lleguemos a más personas. Tenemos aquí al experto en vacunas, al experto en lactancia materna, entonces vamos a aprovecharlo, vamos a compartir este video. Y doctor, ahora tenemos algunas preguntas sobre influenza. Nos preguntan, ¿cuándo finaliza la temporada de influenza? Bueno, aunque nosotros consideremos que el invierno formalmente termina la temporada de influenza, quiero decirles que es una enfermedad que prevalece durante todo el año. Y si bien es cierto que al término de lo que es el invierno, formalmente ya los casos disminuyen, de todas formas seguimos teniendo casos. Entonces yo siempre les sugiero a los papás, ok, si no pudiste conseguir la vacuna de influenza en diciembre, en enero, no importa que se la pongan en abril, pónsela a tu hijo. Además, hay que recordar que la vacuna de influenza viene por años y cada año se modifica dependiendo de las cepas que teóricamente van a producir enfermedad durante ese año. Entonces, es muy importante que si yo me la apliqué en 2020 en abril, yo me la vuelva a aplicar en la siguiente temporada, porque viene por temporadas, porque si no voy a estar desprotegido durante todo el año. Entonces, si bien es cierto que la temporada de influenza, en cuanto a su incremento de casos, termina más o menos en primavera, iniciando la primavera, aplíquense la vacuna contra influenza, porque esto es muy importante. A mí en 2007 tuve la mala fortuna de que me dio influenza, que fue la única vez en donde no me apliqué la vacuna, y a partir de ahí me he vuelto a aplicar la vacuna año tras año, y afortunadamente ahorita ya no he tenido ningún cuadro relacionado con esto. Pero sí es bien importante recordar este punto. Así es, doctor. Y bueno, en relación a esto que nos comentas, bueno, ya no lo respondiste, pero tenemos otra pregunta muy similar y nos dicen, si no me vacuné de octubre a enero, ¿vale la pena que me vacune ahorita que ya estamos casi entrando a marzo? Sí, no, definitivamente, porque yo he tenido casos, pues afortunadamente no graves, pero sí delicaditos de bebés que han tenido influenza en épocas de abril o de mayo y comprobado positiva. Entonces, totalmente. Y sobre todo pasa un fenómeno, Anaí. Ahorita por cuestiones de la pandemia no salimos, pero apenas salimos tantito, nos sentimos en confianza y pum, ahí viene la infección, ¿no? Y esto lo estoy viendo últimamente en el consultorio. Hay cada vez más niños con procesos febriles. Y eso se debe a que nosotros nos hemos relajado por la situación que sea, ¿no? Por necesidad o por la situación social que a veces ya no nos gusta estar tanto tiempo encerrados, pero salimos y nos enfermamos y contagiamos a nuestro hijo de alguna enfermedad. Entonces hay que tener cuidado. Yo de todas formas todavía sugiero que mantengamos el distanciamiento y el resguardo. Si no es necesario salir, no salir todavía. Excelente. Ya lo oyeron, amigos. En realidad, recordemos que el 75% de los casos de influenza se presentan principalmente de enero a marzo. Entonces, como decía el doctor, estamos ahorita en el pico, ¿no? En donde hay más casos de influenza. Entonces, bueno, tampoco hay que olvidar que el virus puede circular durante todo el año. Entonces, amigos, amigas, si todavía no tienen su vacuna contra influenza, si sus bebés no han recibido la vacuna contra influenza, recordemos que la pueden recibir a partir de los 6 meses de edad. Vamos al centro de salud y vamos a buscar nuestra vacuna. Doctor, nos preguntan, si estoy embarazada, ¿puedo vacunarme contra influenza? Sí, claro, sin ningún problema. De hecho, es una de las vacunas necesarias, ¿no?
De acuerdo a la normatividad internacional, sí se debe de aplicar y sin ningún riesgo. Y al contrario, protege, porque hay que recordar que el embarazo, la etapa del embarazo es una etapa de alta variabilidad inmunológica, ¿no? Entonces sí es necesario aplicarnos la vacuna. Perfecto, doctor. Y bueno, ¿puedo vacunarme contra influenza? ¿Perdón? ¿Dónde puedo vacunarme contra Ah, influenza? ok, ¿Dónde puedo ok. encontrar la vacuna? Perfecto. La podemos encontrar todavía en los centros de salud a nivel nacional. Todavía tienen vacuna de influenza. De hecho, pues he platicado con algunos amigos y me han dicho que sí ha bajado un poquito la asistencia a la vacunación de influenza y ellos tienen todavía en varias regiones del país. Entonces ya les sugiero que acudan. Si también tienen la oportunidad, pueden acudir también con su médico particular a que les apliquen su vacuna. Es prácticamente la misma protección, ¿no? La diferencia es una cepa, pero protege de la misma forma, ¿eh? Entonces no tengan duda alguna de que cualquiera que se apliquen, ustedes van a estar protegidos. Perfecto, doctor. Y bueno, si estás de acuerdo, vamos a comenzar con las preguntas que nos están llegando en vivo. Y Claro. tenemos aquí una pregunta de Lizzy Hernández de Sandoval. Nos dice, hola, mi hijo tiene 5 días de nacido y aún no encuentro la vacuna del recién nacido. Supongo que es la que, doctor. Y me preocupa, ¿dónde la puedo encontrar? Ok, la BCG ahorita está agotada a nivel nacional. Es el primer punto que quiero aclarar. No tenemos en el sector público, no tenemos en el sector privado. La última vez que supimos de la vacuna fue el año pasado, por mediados de octubre, que fue la última que se liberó. Entonces, ahorita hay que ser pacientes. Yo creo que ahorita se están generando todas las gestiones necesarias a nivel nacional para que se pueda atender en la medida de lo posible lo más rápido, ¿no? Y recordarles a los papás que si no han vacunado a sus bebés contra BCG, no se preocupen, en el momento en que haya la vacuna, aplíquensela. Tal vez se tarde un poquito más en llegar, a lo mejor unos meses más, pero en cuanto haya, hay que ir a aplicársela. Afortunadamente los bebés no pequeños, también que sobre todo y que llevan a cabo lactancia materna, los cuidados generales y su propia inmunidad, los protege, pero en cuanto tengamos la oportunidad de tener la vacuna, hay que aplicarla. Perfecto, doctor. Muy claro. Y nos pregunta Fabiola Rojas. Mi hijo acaba de cumplir 2 años. Aún no le pongo la vacuna de meningitis. ¿Todavía se la puedo aplicar? Sí, de hecho, bueno, hay diferentes entidades que nos pueden producir meningitis, ¿no? Desde el neumococo, la Haemophilus y el meningococo. Me imagino que se refiere a la de meningococo específicamente. El esquema nacional de Sí. salud es de 9 meses la primera dosis y 3 meses después la segunda dosis. Pero no hay ningún problema. Cuando el niño es mayor de 2 años, se aplica una sola dosis de acuerdo a las indicaciones del manual de vacunación. Eh, entonces no tenemos ningún problema. Si el niño tiene 2 años, 3, 4, 5, se puede aplicar en uno solo una dosis, ¿no? Y en algunos puntos específicos, por ejemplo, que él se llegue a la etapa de adolescencia y tenga que ir a un internado o algo así parecido, se tendría que poner una dosis de refuerzo. Mientras tanto, no es necesario. Perfecto, doctor. Y nos pregunta Pili Jaimes. Por falta de vacunas, ¿qué pasa si a mi bebé solo se le aplicó una dosis de rotavirus? Bueno, depende de la edad. Si tu bebé ya tiene es mayor de 1 año, no hay tanto problema porque la incidencia de enfermedad por rotavirus es sobre todo más alta en menores de 1 año. Entonces, si nosotros tenemos una dosis aplicada y nuestro hijo ya cruzó esa línea, pues hay que estar tranquilos, al menos tiene una vacuna. Y además no es el único método para prevenir la enfermedad. O sea, además de eso, que es bastante efectiva la vacuna de rotavirus, yo recuerdo cuando era residente, pabellones enteros en primavera de niños con enfermedad por rotavirus, y en la actualidad ya no lo vemos, o sea, ya no vemos esos niños, afortunadamente por la vacunación. Pero también las medidas de saneamiento son importantes, servir el agua, utilizar agua purificada, lavarse las manos correctamente después de ir al baño, asear correctamente la casa, preparar adecuadamente los alimentos, son medidas necesarias. Entonces,
tenemos que saber que la vacuna de rotavirus, la última dosis, se tiene o se puede aplicar hasta antes de los 8 meses cumplidos. Después de los 8 meses ya no se puede aplicar ningún refuerzo, porque incrementamos el riesgo de complicaciones por la vacuna. En realidad, si ya se aplicó una dosis, hay que estar tranquilos. Y sobre todo, si ya el niño es mayorcito, no pasa nada. Ah, excelente, doctor. Muy claro, muchas gracias. Y nos pregunta Nancy Karen García. Mi bebé le falta la de 18 meses, la hexavalente, pero no se la puse. Tiene 22 meses. ¿Aún se la puedo poner? Sí, de preferencia sí, hay que terminar el esquema. Como lo hemos comentado, el esquema consta de 4 dosis. Entonces, si ya pasaron al menos 6 meses de la tercera dosis de hexavalente, se la puedes aplicar para completar su esquema de vacunación. Y de hecho se sugiere ampliamente, porque esto refuerza la inmunidad de tu bebé. De acuerdo. Recuerden, amigos, lo más importante es crear los esquemas de vacunación. Como ya decíamos, para que una vacuna completamente efectiva requiere todas las dosis y todos los refuerzos. Entonces, si le hace falta un refuerzo o una dosis a tu bebé, lo identificaste, pues cuanto antes hay que aplicársela. Y nos pregunta Noemí Flores, mi bebé tiene 3 meses, solo tiene la vacuna de hepatitis. ¿Qué otras vacunas debería de tener? Bueno, a los 3 meses al menos debería de tener aplicado una dosis de neumococo, una dosis de hexavalente y una dosis de rotavirus. Esas debieron aplicarse a los 2 meses. Así que si no le has aplicado esas vacunas, acude inmediatamente a tu centro de salud para que le apliquen las dosis correspondientes. Anteriormente aplicábamos la pentavalente, ¿no? Pero hoy, en la actualidad, como lo comentamos hace un momentito, se está aplicando hexavalente, es segura y además tiene un refuerzo de hepatitis B. Excelente. Y nos dice Laura Integra, hola, perdí la cartilla de mi niña y no me quiere información sobre cuáles le puse, puesto que según ya no tienen los libros, ya tiene 5 años y no he podido conseguir alguna solución. Solo recuerdo que le puse la de recién nacido, las vacunas de 2 meses y de 4 meses. Sí, ahí es necesario acudir a nuestro centro de salud para planear las vacunas que nos hagan falta. Definitivamente ya con 5 años es muy difícil encontrar la información anterior, ¿no? Porque el resguardo de los expedientes se hace por 5 años. Después de 5 años es muy complicado. Y entonces yo te sugiero que acudas con las enfermeras de tu centro de salud local, lo platíqueles cuáles le aplicaste y cuáles le faltan para que se haga el correcto catch-up. Catch-up quiere decir que es como la programación de las vacunas que nos hacen falta en base a la evidencia científica. Cuando nosotros no tenemos ninguna vacuna y tiene cierta edad el niño, podemos completar esquemas dependiendo de cuáles vacunas hayan sido aplicadas. Entonces, no tengan pendiente por eso, pero sí es necesario hacer una planificación muy específica en tu caso, ¿no? Y ahí yo les quiero recomendar algo a todas las mamás, a todos los papás. Ya quienes tengan oportunidad de tener una camarita de celular, tómenle foto a su cartilla con frecuencia y así van a tener cierto resguardo. Y también la otra, bueno, no tengo cámara, no tengo celular, bueno, le saco una copia, ¿no? Y esa copia la guardo, porque es bien importante. Con frecuencia se pierden las cartillas. Así es. Doctor, ahora que mencionabas esta parte, se me ocurre, nosotros como adultos, muchos no tenemos nuestra cartilla, no sabemos dónde quedó. ¿Qué podríamos aplicarnos nosotros como adultos para estar protegidos? Bueno, en adultos hay diferentes aplicaciones dependiendo de la edad, pero en términos generales hay vacunas que si no nos han aplicado podemos hacerlas. Por ejemplo, sarampión rubiola es una de las vacunas que podemos aplicarnos, sobre todo ahora que hubo el brote de sarampión, es una vacuna que se puede aplicar sin problema. Vacuna contra influenza, esa es anual. Vacuna contra hepatitis A también nos la podemos aplicar. La hepatitis A no es una enfermedad únicamente que afecta a los niños. De hecho, hay adultos que pueden obtener hepatitis A, incluso desarrollar falla hepática. Entonces, también se debería de aplicar. Si a mí no me ha dado varicela, me puedo aplicar varicela. Si yo soy un individuo de riesgo que tenga mi inmunidad comprometida, también está Pulmovax, que es la de neumococo, perdón, una vacuna de neumococo 23 valencias, que es una vacuna que también nos podemos aplicar para reforzar la inmunidad.
Y de ahí, dependiendo de nuestro caso y nuestra edad, por ejemplo, en los adultos mayores también las vacunas de neumococo son muy importantes, vacuna de influenza. Y bueno, cuando no nos haya dado varicela, pues la de varicela también podremos aplicárnosla sin ningún problema. Muy bien, doctor. Nos pregunta Azul Güera. Mi niño acaba de cumplir 6 años. ¿Cuánto tiempo tengo para ponerle el refuerzo de sarampión? Pues mira, ahí no hay ningún problema, porque en las guías de catch-up, tanto de la CDC como de la OMS y de las demás asociaciones internacionales pediátricas, dicen que la edad mínima entre una y otra vacuna, es decir, por ejemplo, yo llegué a los 6 años y no tengo ninguna vacuna triple viral, debo de esperar al menos un mes entre la primera y la segunda dosis. Entonces no hay ningún problema. Si por ejemplo, tu hijo ahorita tiene 7 años, se la puedes aplicar sin ningún problema. Muy bien, doctor. Y nos pregunta Liz Arias. ¿Hasta qué edad se puede colocar la vacuna de meningococo, ya que mi niño de 2 años aún no la tiene? Sin ningún problema, se puede aplicar a los 2, a los 3 años, a los 4 años. Es muy importante que, aunque pudiera ser que la enfermedad por meningococo no tiene tanta incidencia en la población mexicana, sí les quiero decir como pediatra intensivista que es una enfermedad potencialmente grave. Entonces, nosotros sí recomendamos ampliamente la vacunación contra meningococo, porque el meningococo tiene una tasa elevada de complicaciones. Entonces, en cuanto tengan la oportunidad de aplicarla, aplíquenla, por favor. Excelente. Muchas gracias, doctor. Como decía el doctor, en este caso la enfermedad por meningococo puede ser letal en menos de 24 horas. Entonces, si tenemos esta posibilidad, vamos a proteger a nuestros bebés, vamos a protegernos nosotros y evitar una enfermedad que puede llegar a ser tan letal. Y nos pregunta Liz Arias, ¿una mamá lactante se puede poner la vacuna contra influenza? Sí, también sin ningún problema. Hay que recordar que la lactancia materna realmente tiene muy pocas contraindicaciones a nivel médico, ¿no? O sea, salvo algunos tratamientos muy específicos, por ejemplo, en el caso de los antineoplásicos o de los anticoagulantes orales, pero de ahí en fuera, en cuanto a vacunación, no existe contraindicación alguna. Tú te puedes vacunar y ya hay mucha evidencia de que no vamos a afectar a nuestros lactantes. Entonces, con toda seguridad, vacúnense contra influenza todas las mamás que son lactantes. Muchas gracias, doctor. Y Mari Torres nos pregunta, mi bebé tiene 1 año, sí, y le faltan las de 1 año. ¿Sí se las puedo aplicar todavía o ya las perdió? ¿Tiene qué edad, perdón? 1 año con 5 meses. Y les faltan las del año. Ok, sin ningún problema. Ahí Sí. solamente habrá que analizar en qué momento se aplicaron las últimas vacunas para darle el rango aceptable de aplicación para neumococo y para triple viral, pero sin ningún problema se pueden aplicar. Y es el caso de muchos bebés actualmente, ¿no? Por cuestiones de la pandemia, pues mucha gente permaneció resguardada 6, 7, 8 meses, ¿no? Algunos todavía siguen en resguardo y lo que comentábamos hace un momento, Anaí, pues podemos ir con toda seguridad a nuestro centro de salud a revisar cartillas y aplicar las que nos hagan falta. Sí, en algunos momentos tal vez nos llamen la atención, ¿no? Y con suma razón, ¿no? Porque yo creo que la salud es una de las cosas que debemos de proteger y a lo mejor puede ser que nos encontremos algún compañero o compañera de enfermería que sí nos regañe, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tomarlo con filosofía, ¿no? A veces nos molestamos, pero no lo hagan porque a nosotros sí nos importa mucho la salud, ¿eh? Como personal de sector salud, realmente sí a veces sí nos sentimos un poco molestos, ¿no? Porque la desidia a veces nos hace que no llevemos a nuestros hijos a la vacunación y eso no debe de pasar, ¿no? Cuando nosotros nos vamos de vacaciones, ahí sí no hay desidia, ni cuando vamos a las plazas, ni a las fiestas. Ahora que estuvo diciembre, pues todos estuvimos ahí en las fiestas. Bueno, no todos, sino hubo gente que sí se mantuvo en casa, pero hubo mucha gente que salió. Entonces yo les pido que nos olvidemos del miedo, que tomemos las medidas de precaución necesarias y acudamos a los centros de salud a recibir nuestras vacunas o con nuestro médico de cabecera, pero no tengan miedo. Y con respecto a esta pregunta, para retomarlo un poquito,
No hay ningún problema si nuestro hijo tiene 1 año, 5 meses, 6 meses, 7 meses y no le hemos aplicado neumococo y triple viral del año, se pueden aplicar sin ningún problema. Doctor, amigos, imagínense ustedes qué problema o qué situación estamos enfrentando. La OMS calcula que aproximadamente 80 millones de niños, esto a nivel mundial, encuentran retrasados en su vacunación. Esto podría hacer que regresen enfermedades que en México ya están controladas y que pueden llegar a ser letales. Entonces, doctor, nos pregunta Sámano Martínez, dosis de rotavirus son necesarias? En el centro de salud ya le pusieron 2 a mi bebé, pero me dijeron que no le pueden poner la tercera. ¿Por qué? Bueno, hay dos tipos de vacuna. Hay una que tiene un serotipo. Esa vacuna normalmente es suficiente con 2 dosis. Y hay otra de 5 serotipos, que esa vacuna es necesaria 3 dosis. De todas formas, cualquiera que sea el esquema de vacunación y cualquiera que sea la vacuna, quiero decirles que protege a nuestros hijos contra la enfermedad de rotavirus, pero sobre todo contra la enfermedad grave, la que causa deshidratación. Probablemente sí nos pudiera dar, a lo mejor, pero aún así también es poco probable, pero no debemos de sobrepasar de los 8 meses. Es decir, que si mi hijo, por cuestiones de la pandemia, solamente tuvo una vacuna de rotavirus y ya tiene 8 meses, ya no le puedo poner los refuerzos, ni aunque tenga o hoy esté cumpliendo 8 meses, probablemente, porque así lo dice el manual, pero realmente no se recomienda. O sea, un día más, después de los 8 meses, ya no le podemos aplicar la vacuna de refuerzo. Si nada más pudimos aplicar una o aplicamos 2 dosis y nos quedó pendiente una más, hasta ahí se quedó el esquema, pero está protegido. Ah, excelente. Ya lo escucharon. Entonces tu bebé está protegido, no te preocupes. Angie Solís nos pregunta, hola, mi bebé tiene 18 días. ¿Aún puedo ponerle las primeras vacunas o ya debo dar hasta los 2 meses de edad? Bueno, mira, tenemos un problema porque si no se pone como recién nacido hepatitis B, se está recomendando la aplicación a los 2 meses de edad. Aunque la guía de catch-up de la CDC dice que después de los 30 días, ¿no? Se puede aplicar la primera dosis, pero idealmente se las estamos aplicando a los 2 meses. En cuanto a la BCG, pues en cuanto haya BCG, hay que aplicarla sin ningún problema. Debo de aclarar un punto con la pregunta anterior, Anaí, con respecto a la vacunación. Que no se entienda que con una vacuna es suficiente, ¿no? En cuanto a rotavirus. Idealmente debemos de tener el esquema completo. Potencializa los anticuerpos. Entonces, no puedo yo tomar esta información como, el doctor dijo que nada más una vacuna de rotavirus es suficiente. No. O sea, una vacuna de rotavirus en una cuestión de pandemia y que por alguna razón no pude aplicársela, una razón de peso, no porque no quise ir o no me dieron ganas, etcétera, pues probablemente sea suficiente para protegernos de una enfermedad grave. Pero es necesario terminar el esquema de vacunación para que nuestros hijos estén protegidos. Entonces, si no la encuentro en un centro de salud, pues acudo al otro o si tengo oportunidades incluso con nuestro médico particular, pero hay que intentar terminar los esquemas de vacunación. Eso potencializa la protección, aumenta los anticuerpos e impide que nuestro hijo se enferme gravemente. Completamente de acuerdo con usted, doctor. De hecho, instituciones como OMS, como la UNICEF o asociaciones reguladoras en Estados Unidos nos indican que es más importante o que incluso hay que priorizar la vacunación sobre la cuarentena. Es decir, hay que acudir, hay que llevar a nuestros bebés, como ya nos decía el doctor, bien protegidos, si todas las líneas de sana distancia, las medidas de protección personal, pero hay que priorizar la vacunación, hay que completar los esquemas de nuestros bebés. Recordemos que vacunar a nuestros bebés es un acto de amor, entonces vamos a mostrarles mucho amor a nuestros bebés vacunándolos. Doctor, nos pregunta Diana Itzel Terrazas. Hola, mi bebé tiene 1 año, 4 meses, pero desde los 6 meses no lo he vacunado. ¿Cuáles son las vacunas que le podría poner? Bueno, mira, si tiene 1 año, 4 meses y a los 6 meses no le pusiste sus refuerzos, primero tenemos que terminar los refuerzos. A los 6 meses, bueno, le tocaba la dosis de rotavirus, si no se la aplicaste ya no se puede aplicar y le tocaría la hexavalente, la cual sí hay que aplicarla. A partir de ahí, necesitaríamos un refuerzo de hexavalente por lo menos 6 meses después de la aplicación de la última dosis para que termine su esquema.
Pero además te quedan pendientes las del año, es decir, te queda pendiente triple viral y te queda pendiente neumococo, las cuales también deberías de aplicar. Prácticamente todas las vacunas pendientes se pueden aplicar en una sola aplicación. Hay niños que tienen a veces pendientes 3, 4, 5 y se pueden aplicar el mismo día. El problema es, obviamente, por las funciones, pero ninguna vacuna se contrapone en el momento de que las necesiten. Es decir, a mí me ha tocado vacunar pequeñitos con 4 o 5 vacunas y sin ningún problema se vacunan y relativamente no incrementa el riesgo de complicaciones. Entonces hay que tener tranquilidad cuando nuestros compañeros de vacunación, enfermeras y médicos te digan que es necesario aplicarle las vacunas, aplícaselas, porque es importante tener el esquema completo y no hay que tener pendiente de que vayamos a tener una complicación porque se han aplicado varias el mismo día. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y nos pregunta Paola Márquez, ¿cuáles son las vacunas adicionales que no vienen en la cartilla? Y la vacuna antipolio, ¿hacen campañas para ponerla o podemos ir en cualquier momento a preguntar sobre su existencia? Ok, voy a contestar primero la última pregunta, que es la vacuna contra polio. Actualmente ya se considera que en México no se va a estar aplicando la Sabin de gotitas. Ajá. Esa ya no se va a aplicar a través de la hexavalente. Todos los niños que tienen hexavalente o anteriormente pentavalente están protegidos contra poliomielitis, así que no hay que tener preocupación por eso. En cuanto a las vacunas del año, son tres, prácticamente son tres enfermedades. Voy a platicar de la primera, que es meningococo. Esta vacuna se aplica a los 9 meses de edad y el refuerzo 3 meses después. La vacuna contra meningococo nos va a proteger contra esta bacteria que es muy peligrosa y que nos puede condicionar meningitis, nos puede condicionar una enfermedad grave que se llama meningococcemia, que es una enfermedad que puede afectar diferentes órganos, incluyendo pulmones, riñones, pero sobre todo sistema de coagulación, y nos puede llevar al niño a una condición muy grave llamada sepsis, sepsis por meningococo. Esta enfermedad es muy grave porque tiene una letalidad del 40%. Entonces, nosotros tenemos que ir a urgencias inmediatamente después de que demos estos datos. Moretones asociados a fiebre en cualquier edad es motivo de urgencia. Entonces, la vacuna nos protege contra la enfermedad grave y nos protege también contra enfermedad moderada y leve. Entonces, hay que aplicarla. La siguiente vacuna es hepatitis A. Esta se aplica a partir del año de edad y su refuerzo idealmente se debe de aplicar a los 6 meses. La vacuna de hepatitis A nos protege contra un virus que se llama virus de hepatitis A, que podemos adquirirlo a través del consumo de alimentos mal preparados, higiénicamente hablando, o consumo de agua que ha sido contaminada con heces fecales de alguien que se enfermó con hepatitis A. Pareciera que no es frecuente, pero en realidad sí lo es. En los hospitales normalmente llegan con mucha frecuencia, sobre todo en época de primavera y verano, pacientitos que se enferman con hepatitis A. Y el problema no tanto es la hepatitis A, que la mayoría de los niños se recupera. El problema es que la principal causa de falla hepática en niños en todo el mundo. Entonces debemos de tener cuidado porque la falla hepática ya es un padecimiento muy grave que puede terminar con el niño en terapia intensiva. Entonces, la aplicación se hace al año y el refuerzo a los 6 meses. Cuando nosotros no aplicamos el refuerzo a 6 meses, hay un rango de aplicación que se prolonga de máximo a 18 meses después de la primera dosis. Y vamos a hablar por último de varicela. Mucha gente dice, no, varicela pues normalmente es una enfermedad benigna y que no le pasa nada al niño. No, yo he visto complicaciones en bebés pequeñitos. Quiero puntualizar aquí algo en varicela. A veces dicen, es que es mejor que les dé chiquitos. Sí, pero yo he visto encefalitis en niños pequeños, he visto neumonías, entonces no es conveniente que tu hijo se enferme de varicela. Para eso hay una vacuna que nos protege, que se aplica al año de edad y el refuerzo 3 meses después. Esta vacuna sobre todo nos va a proteger contra la presentación grave de la varicela, es decir, va a evitar complicaciones. Ningún niño en ningún momento de la vida es mejor que se enferme. Eso hay que guardarlo ahí en nuestra cabecita y no cambiar esa idea nunca en la vida, porque hace muchos años y todavía ahora se estila un poquito las fiestas de varicela, ¿no? Hay que llevar al niño ahí con el sobrinito para que se enfermen y de pronto ya llegan ahí varios niños de la familia para que se enfermen todos. Esto no se debe de hacer, por favor, porque no sabemos cuál vaya a terminar con alguna complicación. Entonces hay que evitar este tipo de conductas y lo que sí hay que promover es la vacunación.
Esas son las 3 vacunas adicionales que se aplican bueno, se pueden encontrar algunas en el sector público y la mayoría se encuentran en el sector privado sin ningún problema. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y bueno, desafortunadamente ya se nos está terminando el tiempo. Entonces, tenemos una última pregunta. Es de Nai-Om. Y en adolescentes de entre 11 y 13 años, ¿qué vacunas se deben de aplicar aparte de la vacuna VPH? Bueno, yo te recomiendo que apliquemos varicela si no son enfermos de varicela, meningococo una dosis y hepatitis A. Serían las 3 vacunas que yo recomendaría. Y tengo que puntualizar rápidamente la pregunta anterior, Anaí. La cartilla nacional de vacunación no incluye las vacunas adicionales. Por lo tanto, lo más probable es que en tu centro de salud no las encuentres, ¿ok? Hay algunas instituciones, principalmente IMSS, donde a sus niños de guardería les aplican hepatitis A y varicela, pero en el resto de las instituciones no, porque a lo mejor se van a sobreentender que el doctor Barreto dice que el sector público las aplica, y no es verdad. Entonces, en la actualidad, al día de hoy, tal vez en un futuro se incluyan, no lo sé, pero al día de hoy sí las tenemos que buscar en el sector privado, ¿ok? Varicela, hepatitis A y meningococo. Muy bien, y las vacunas que había comentado, para el adolescente, pues ya las comentamos, serían varicela, meningo y hepatitis A, además de la VPH. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que podamos tenerte pronto aquí. Y bueno, no sé si quieras darle un mensaje final a nuestros amigos. Sí, yo sí les quiero dar un mensaje final. Miren, la vacunación es uno de los avances científicos que más ha repercutido en la salud infantil de forma histórica. Nosotros estamos aquí gracias a las vacunas, gracias a que nuestros padres nos cargaron en sus brazos, nuestras mamás, nuestros papás nos llevaron a la vacunación y aquí seguimos. Entonces, las vacunas salvan vidas, las vacunas son un acto de amor, las vacunas protegen a tu hijo contra enfermedades. Quienes no lo crean, los invito a ir a una terapia intensiva para que vean cómo es de triste a veces que nuestros pequeños acaben ahí porque no se pudo vacunar, porque alguien decidió no vacunarse o porque alguien cree cosas que no deberíamos de creer ya en la actualidad. La ciencia ha demostrado tantos avances tan hermosos y uno de estos es la vacunación. Entonces, vacuna a tus hijos, completa sus esquemas de vacunación, es una inversión para su vida. Cambia totalmente a futuro su salud. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Los esperamos en nuestra próxima transmisión con más sorpresas, con más amigos y recordemos que vacunar es un acto de amor. Entonces, vamos a seguir transmitiendo este mensaje de amor. Vamos a hablar de amor, de vacunación y vamos a proteger a nuestros pequeñitos. Y recuerden, también hay cartilla del adulto mayor y de la mujer embarazada. Entonces, les mandamos un muy fuerte abrazo a todos, que tengan un excelente día y muchas gracias nuevamente, doctor. Gracias a ti, Ana, y al equipo de embajadores por la vacunación, por la invitación. Fue un gusto estar aquí con ustedes.